Está con nosotros Manuel González Oscoy, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, para hablarnos de las principales manifestaciones, causas, consecuencias y, por supuesto, manejo de la soberbia, nuestro tema de hoy. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Es un gusto estar con ustedes. Pues para entrar en materia, la pregunta obligada, ¿cómo podríamos definir la soberbia? La soberbia, desde la visión de la psicología, sería una característica de la personalidad que estaría dada por la incapacidad para apreciar y en su momento corregir los errores propios. La soberbia, la que tenemos a lo largo de la historia, se ha considerado un vicio, un pecado, pero en un momento dado sí ha estado siempre presente en el ser humano. ¿Qué es? Entonces, algo que le ha dado esta característica es: yo soy soberbio o puedo actuar soberbiamente cuando está presente o no los errores. La soberbia va a tener dos componentes, uno de acción y uno de esencia o de personalidad. Uno va a ser positivo y otro negativo. Cuando lo que yo hago es sin errores, entonces podemos hablar de que es algo soberbio, una actuación soberbia, un desempeño soberbio, y es bueno. Cuando es intrínseco, cuando es lo que yo soy soberbio, yo no puedo ver mis errores, yo no acepto la crítica, entonces se vuelve algo negativo, algo que nos limita. Y por eso es que en un momento dado se consideró esta parte negativa. O sea, desde la religión, el principal pecado de la soberbia era el que impedía llegar a la perfección, que era Dios. Y por eso uno mismo se transformaba en su enemigo. Y Luzbel se transformó en Satán. Si nosotros tenemos una habilidad especial, la desarrollamos, pero no admitimos los errores que podemos tener en ello, o las faltas o las deficiencias, llegará un momento en que no podremos mejorar porque no hay esta capacidad de autocorrección, no se desarrolla. Y entonces nos estaremos limitando a nosotros mismos. La soberbia se aprende, ¿sí? Pero se tiene que aprender con alguna característica que la alimente, que la defina. Puede ser la posición económica, una habilidad física, una intelectual, musical, etcétera, que se empieza a cultivar. Se le empieza en un momento dado a decir, bueno, tú eres el mejor, no hay nadie más que tú, etcétera. Se crea entonces un narcisismo o una autoestima desproporcionada a esa capacidad, exacerbada, y entonces es fácil que se transforme de un narcisismo en una soberbia. Bien, doctor, si yo le pidiera específicamente que me dijera las características, así muy específicas, de una persona soberbia, ¿cuáles diría usted? La incapacidad de aceptar las deficiencias propias. Así sería, ¿no? ¿Y qué es lo que predispone a un ser humano a inclinarse a esta conducta? ¿Se hereda? ¿Se aprende? Ya mencionó usted algo. ¿O se nos educa así? Se nos educa así. La soberbia sí está basada en una característica que distingue a la persona. No se es soberbio por nada. Tiene que haber algo en lo cual yo destaque. Entonces, eso va a alimentar, puede formar mi autoestima, la alimenta, y en un momento dado la exagera. Entonces vamos a tener una desproporción entre el autoconcepto, la autoestima, lo que yo creo acerca de esa capacidad de mí, y la capacidad como tal. Entonces, mientras más grande es esta desproporción, ¿sí? Y mientras menos se acepta la crítica o la falla, mayor será la soberbia que presenta esa persona. Doctor, ¿cuáles son las consecuencias que acarrea el ser soberbio? Principalmente un aislamiento, que puede ser personal y luego llevar a lo social. Si yo no puedo aceptar una crítica, yo no puedo aceptar los errores, se bloquea una vía de comunicación. Yo no acepto que me digas que estás mal, yo no acepto que me digas en qué me equivoqué, entonces ya no nos vamos a poder entender. Y eso me va a aislar de esa persona, de esa comunidad o de mi sociedad. Doctor, ¿cómo puede manejarse la soberbia? ¿Cómo una persona a la que ya le está afectando esta situación, cómo puede manejarla? Desarrollando esta capacidad de juicio crítico personal. O sea, aceptando la posibilidad del error
y con el error la posibilidad de aprendizaje y crecimiento. El soberbio es aquel que ya no admite que puede evolucionar, que puede crecer, ya cree que está en una perfección y entonces por eso se limita y por eso se estanca. Si nosotros aprendemos de nuestros errores e incorporamos a nuestro hacer ese aprendizaje, vamos a ir disminuyendo la soberbia y podemos ir paradójicamente aumentando esa capacidad que nos hacía soberbios. Bien. Doctor Manuel González Oscoy, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es un gusto estar con ustedes.